Son las 8 de la mañana con 7 minutos, 8 o 7 minutos de ese día. Estamos en jueves 14 de agosto de 2025. Como siempre, dándole a usted la más cordial bienvenida al punto de vista del día de hoy. A usted que nos sigue en frecuencia de Radio Punto, distribuidas estratégicamente a lo largo y ancho de nuestra bella Guatemala. ¿Qué tal amaneció? Esperamos que muy bien. Y también invitación a usted para que se integre a nosotros a través de redes sociales. Estamos en 5 plataformas y en una aplicación. Esta aplicación muy buena, la de WhatsApp. Yo dudaba de los resultados, pero ya viéndolos, son bastante halagüeños. Así que en WhatsApp puede comunicarse con nosotros marcando 2412-9570, 2412-9570, escribe su punto de vista, le pone enviar, nos llega por acá, lo compartimos. Como siempre, sus puntos de vista son valiosos para nosotros. ¿De qué vamos a conversar el día de hoy? Pues fíjese usted que a veces da temor presionar una tecla en la computadora, por ejemplo, porque dice usted, ¿qué me va a salir si no es la tecla indicada? Y vamos a hablar sobre un tema que es precisamente eso, es la tecla de la religión. El tratarla en medios de comunicación es muy sensible, porque despierta pasiones. Al igual que, ¿qué le podría decir? De la política, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a conversar cómo se vuelve explosiva esa mezcla entre política y religión. ¿Por qué? Porque resulta, y eso indigna a muchos, y yo me sumo a estos indignados, que el Congreso de la República de Urgencia Nacional, con 110 votos, aprueba el Día Nacional de la Biblia. ¿Sí? La iniciativa 6607 establece el primer sábado de agosto de cada año como el Día Nacional de la Biblia. Como le decía, el tema religión política es muy complejo y por eso hoy hemos tenido mucho cuidado en tener dos invitados con un palmarés enorme, cada uno en su expertise. Primero les presento al licenciado Renzo Lautaro Rosal. Él es analista y consultor en temas políticos, pues de alta gama. Licenciado Rosal, como siempre, es un enorme gusto saludarlo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es usted bienvenido. Bueno, muy buenos días a ustedes. Un especial saludo a los radioyentes. Estoy aquí a la orden. Va a compartir micrófonos con nosotros en este primer bloque del programa, licenciado Rosal, el licenciado Juan Callejas. Él es estudioso de la Biblia, a quien también me da muchísimo gusto saludar. Licenciado Callejas, ¿qué tal está? ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Todo muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Para iniciar, licenciado Rosal, me gustaría conocer cuál es su punto de vista preliminar sobre el tema que ponemos hoy a discusión de esta aprobación del Congreso de la República de Urgencia Nacional del Día Nacional de la Biblia. ¿Cómo lo analiza usted, licenciado Rosal? Bueno, de inicio planteo que lo intentaré abordar el tema desde mi vertiente de conocimiento, que es el análisis político. Así que no me voy a meter en los asuntos de carácter religioso, teológicos y demás. Me parece en principio que es un acto que tiene que ver desde la dimensión política, reitero, con varios propósitos. Uno, hay que tomar en cuenta quién es la bancada que impulsó la iniciativa, que es la bancada del partido Vamos, que es hoy por hoy, digamos, es la bancada donde se asienta la oposición o aquí llamada oposición en el Congreso de la República, y que busca en ciertos y determinados momentos posicionarse. Y en este caso el posicionamiento va de la mano, y ahí agrego el segundo aspecto, de un planteamiento que supondría un alto nivel de adhesión de sectores tanto expresados en el Congreso de la República como fuera del legislativo, que de alguna forma, ya sea por conveniencia política o sí por un asunto más de conciencia, comparten valores propios que podríamos asociar al cristianismo en general. Esto último creo yo que hay que verlo con lupa, ¿verdad?
porque lo primero que uno puede ver es que precisamente esta bancada de Partido Vamos, y especialmente el diputado que fue quien, con nombre y apellido, Alan Rodríguez, pues, se puso al frente, digamos, de esta iniciativa, no expresan para nada, digamos, valores cristianos, sino todo lo contrario. Creo que, y no me refiero a su vida personal, sino a su vida política, ha estado repleta en la anterior legislatura, en las anteriores legislaturas, y por acciones, decisiones que distan en todo un océano de los planteamientos propios del cristianismo, para decirlo en menos generales. Entonces me parece que hay un tema de incongruencia, ¿verdad? El otro punto que hay que verlo, insisto, es en la idea de poder asociar a diversas bancadas a través de una iniciativa que per se, desde un inicio, puede, digamos, congregar tiene un alto nivel de adhesión. No por gusto, entonces, vamos, que seguramente ya habrían, digamos, calibrado esta iniciativa previamente a ser sometida a votación definitiva, sabían que el impulsarla por una iniciativa de urgencia nacional que implica una alta cantidad de votos, 3/4 partes al menos del total de 260 diputados, ellos lo podían lograr, y cosa que así fue. La iniciativa logró 110 votos favorables. Porque, reitero, sabían que el tema era, sí que genera un alto nivel de adhesión, asunto que en general en este segundo año de la legislatura, en 2025, no se ha logrado casi para ninguna otras iniciativas. Este año también hay muy baja producción legislativa. El año pasado, el Congreso de la República aprobó 36 decretos. En este caso, este decreto que aprueba el Día Nacional de la Biblia es el número 5, y estamos en el octavo mes. Entonces también creo que hay una intención de decir, bueno, fuimos de los pocos que logramos la aprobación de un decreto en 2025 de urgencia nacional, de un tema que tiene alto nivel de respaldo, digamos, a nivel social. Creo que políticamente, en resumen, pretenden con esta iniciativa posicionarse como la bancada y la alianza de grupos parlamentarios que están, digámosle, más cerca de una, eh, de una comunidad que tiene, digamos, no digo religiosa, pero sí que ve con complacencia que se declare un Día Nacional de la Biblia en Guatemala. Y de cara a esto, y eso es lo que quiero subrayar, a finalizar mi intervención, es que esta votación favorable hay que verla también a la luz de los pulsos que vienen por delante. Un pulso que es importante para la oposición es la discusión de la siguiente junta directiva, la junta directiva del Congreso de la República, donde el primer objetivo es dejar fuera al actual presidente Miguel Ramos y establecer una correlación muy diferente en la junta directiva, donde la oposición, precisamente protagonizada por Vamos, puedan hasta tomar el control de la junta directiva. Y alrededor de esto también hay otros pulsos. Por ejemplo, el pulso de seguir provocando, seguir eh, afectando al Ejecutivo, seguir con la cruzada de oponerse a cualquier iniciativa que el gobierno central pueda presentar, y no olvidar la discusión del presupuesto 2026, que también la oposición quiere lograr importantes elementos a partir de tener más control de los recursos públicos del país. Eso entre otras iniciativas. Entonces creo que esta iniciativa del Día Nacional de la Biblia no es el punto final, sino es, y lo digo así, como la herramienta que permite a la oposición posicionarse para otros propósitos.
Pues mire, qué interesante su lectura desde el punto de vista político, licenciado Rosal. Ahora imagino que usted también tiene mucho que decirnos desde el punto de vista religioso, como estudioso de la Biblia, licenciado Callejas, sobre esta aprobación de la iniciativa de ley del Día de la Biblia en el Congreso de la República. Lo escuchamos. Muchísimas gracias. Sí, es curioso ver desde la perspectiva política todo lo que se puede estar moviendo detrás, porque realmente la pregunta que yo me hacía cuando vi esta noticia, cuando me enteré de todo esto que estaba pasando, es ¿por qué? ¿Qué es lo que está moviendo todo esto? Porque me pareció muy curioso que de repente saliera esto de la noche a la mañana, que saliera en un día como el que salió, que fue tan convulso, ¿no? Con tantos incidentes de violencia y por el otro lado mezclado con intentar aprobar otras cosas como hasta la nacionalización de los jugadores de fútbol y bueno, complejo, ¿verdad? Desde el punto de vista como creyente, como cristiano, nuevamente yo el mismo planteamiento se lo sigo haciendo a esta supuesta Comisión Evangélica de Guatemala, que fueron los que promovieron esto. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos esto? Realmente no necesitamos esto. Por un lado, ya como cristianos en Guatemala tenemos los 365 días del año para hablar de la Biblia en completa y absoluta libertad. Podemos comprar Biblias hasta en supermercados por precios que van desde los 20 quetzales, pues, o sea, no es una cuestión de falta de acceso a, o que se esté prohibiendo, o que esté prohibida, o que se mire mal. Aquí podemos hablar de la Biblia con completa y absoluta libertad. Tenemos también 52 días al año, cada domingo del año, dedicados expresamente a esto. En todas las congregaciones de Guatemala, sean evangélicas, sean católicas, sean algunas ortodoxas que hay y demás, se habla de la Biblia, se lee por lo menos un pasaje del Evangelio, un pasaje del Antiguo Testamento. O sea, no hay ninguna necesidad de proclamar un día de este tipo, ¿no? Además, es curioso porque cuando escuché las declaraciones, primero el diputado que hizo la ponencia y luego uno de los pastores que estaba como parte del grupo impulsando ahí el tema, habló de la Biblia como un libro cultural, como un libro que nos hace más humanos, y realmente es curioso porque no tiene la capacidad o la posibilidad de expresarse de la Biblia como lo que un cristiano cree que es la Biblia. O sea, si para un cristiano hablar de la Biblia es hablar de la palabra de Dios, hablar de la infalibilidad de la Biblia, de la inerrancia de la Biblia, de la suficiencia de la Biblia, y eso él no lo puede hacer. Entonces le toca reducirlo a un libro cultural como cualquier otro libro, y realmente entonces termina diluyendo y secularizando y totalmente devaluando el texto bíblico al tratar de ponerlo bajo ese marco de un, entre comillas, patrimonio compartido de los guatemaltecos. Yo no sé de dónde se la sacaron y se fumaron eso, pero realmente es un sinsentido total. Entonces, desde la perspectiva estrictamente bíblica y teológica y religiosa, la misma palabra nos da algunas guías de cómo pensar acerca de esto. Jesús mismo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y al pensar en esto, entonces nos damos cuenta de que no hay nada que pueda retener, detener, capturar, prohibir, limitar a la palabra de Dios. Entonces, desde una perspectiva estrictamente religiosa, lo que tengo que decir es que, o sea, también estamos siendo absurdamente redundantes, creyendo que una ley y dedicarle un día X a la Biblia, que ni siquiera es un domingo, porque es cuando los cristianos nos reunimos a proclamarla, es un sábado, es totalmente sin sentido. Lo que sí me di cuenta y que me llamó la atención también, me pareció muy curioso, es que esta iniciativa pareciera ser casi que un copy-paste de una iniciativa que hubo también en Chile, en el año que le intentaron pasar 4 veces y que creo que hasta 2023 logró pasar, si es que pasó, no estoy completamente seguro,
¿verdad? Pero sí me encontré en la página de la Cámara Chilena y otros lados de que esto no es nuevo, pues, y pareciera ser un copy-paste. Entonces, nuevamente, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Quién está ganando detrás de esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes son estos pastores? Porque no es la Alianza Evangélica, aunque me parece muy simpático que la Alianza Evangélica guarde silencio de esto. La Alianza Evangélica guarda silencio. La Alianza Evangélica, a mí, por lo menos de otros amigos que la cuestionaron, nos bloquearon en redes sociales por cuestionarlos. La Sociedad Bíblica, que ha sido la gran promotora del mes de la Biblia, no se pronuncia de esto. Ellos lo han hecho en el ámbito privado con total libertad. Agosto ha sido el mes de la Biblia por toda la historia en Guatemala y sin ningún problema, pues no hay necesidad de nada. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de esto? Eso es lo que a mí más me preocupa. Esta página de Facebook de la Comisión Evangélica se nota que es un brazo de lobby político. Uno la busca en Facebook, no se ve mayor profundidad, más que un empuje de un grupo de 4 o 5 pastores que están siendo utilizados por alguien más para promover una agenda, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es un tipo de conservadurismo de derecha que va, y yo soy economista, soy graduado de la Universidad Francisco Marroquín, soy liberal clásico, creo en muchos de estos valores conservadores, pero no creo en la derecha de Guatemala ni en el conservadurismo de derecha, que se me hace que están queriendo seguir como que el guión brasileño o de otros lugares donde han, entre comillas, tratado de tener algún éxito, ¿verdad? Entonces, yo no estoy de acuerdo, lamento que haya sucedido la aprobación de esta ley, pero bueno, es lo que tenemos en Guatemala y a los verdaderos pastores, y a los pastores mediáticos sobre todo, ¿verdad? A las iglesias grandes en Guatemala que tienen influencia, les pido por favor digan algo, pues, porque no puede ser que se queden callados ante semejante barrabasada, ¿verdad? Así que ese es mi comentario. Interesante, y no sé si tuviera algún tiempo más que aportarnos, licenciado Callejas, porque es importante conocer también su punto de vista, la profundidad con que enfoca lo que estamos conversando. Vamos a ir a una pausa y continuamos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana nuestro tema de conversación es que la aprobación de urgencia nacional del Congreso de la República como Día Nacional de la Biblia todos los primeros sábados del mes de agosto de cada año. Nos acompaña el licenciado Renzo Lautaro Rosal, analista y consultor político, y el licenciado Juan Callejas, estudioso de la Biblia. Ahora, licenciado Rosal, qué interesante, y le agradezco ese preámbulo, esa introducción que nos hace, porque nos lleva, para muchos que ignoran qué se cocina tras bambalinas en la aprobación de ciertas iniciativas como la que conversamos, la ganancia política que los sectores que impulsan iniciativas como esta quieren tener. ¿Podríamos considerar, por ejemplo, esta aprobación como un triunfo, lo voy a entrecomillar y a subrayar, de la oposición también, entrecomillado, política en el Congreso de la República, licenciado Rosal? Bueno, primero, yo quiero saludar mucho los criterios que expresó minutos atrás el licenciado Callejas. Y lo quiero ahora relacionar un poco con la pregunta que ustedes formulan. Bueno, me parece que esta es una, digamos, aunque lo quieran vender como una gran victoria política y una suerte de querer como posicionarse o reposicionarse en general,
me parece que hay que, digamos, leerlo con más detenimiento y me parece que de pronto puede quedar como en una iniciativa un poco ahí pegada con chicle, ¿verdad? Es decir, creo yo que estos son como, que no quiero exagerar, pero como los estertores de en este caso de un cuerpo viviente, pero que tiene muchísimas enfermedades, que tiene muchísimos problemas de fondo. Está claro que el nivel de credibilidad que tienen estos diputados, estas bancadas, es absolutamente misérrimo, ¿verdad? Es decir, casi, no digo nulo, pero bastante reducido. Querer posicionarse de esta forma como bastante clientelar, me parece que, aunque pueden haber algunos, digámosle, compradores que puedan caer con facilidad como presas en esto, me parece que en general son pocos. Es una minoría la que puede seguir pensando que estos diputados y estas bancadas son referentes de algo en el Congreso. Me parece que si bien es cierto que dominaron o han dominado algunos episodios, algunas etapas, hoy por hoy ya existe un alto nivel de descrédito. Primero, recordemos que hay un descrédito bastante enconado, bastante profundo en el organismo legislativo. El Congreso de la República es, desde hace por lo menos 2 décadas, de las instituciones públicas, digámosle, que tienen menor respaldo, menos confianza, menor credibilidad. Por tanto, todo lo que surja, o la mayor parte de cosas que surjan de ese organismo, tienen ya un sello, digámosle así, de provenir de un organismo con esas condiciones. El segundo punto es que el escenario, el que nos encontramos ahora, escenario este segundo semestre de 2025, ya se mueven con otras turbulencias. Ya nos encontramos un escenario casi de ingobernabilidad en el Congreso y por lo tanto de ahí viene la baja producción legislativa que ya hicimos referencia, de ahí suceden cómo se están desmembrando muchas de estas bancadas y demás. Entonces, la pretensión de que este voto, este número de 110 es un número, digámoslo así, mentiroso, porque daría la impresión, o quiere dar la impresión de que existe todavía las posibilidades de crear frentes comunes, además mayoritarios en el Congreso, pero eso no es cierto. Para los asuntos realmente que interesa a la dinámica política del país, lo que hay es un escenario muy diferente, un escenario de dispersión, un escenario inclusive de tensiones, hasta de pugnas entre ellos. Que lograron resolverlo, digamos, para este decreto, no es equiparable a decir que son 110 votos graníticos súper fuertes, cohesionados, que van a servir para A, B, C, D. Eso no es cierto, digamos. Entonces me parece que aquí estamos viviendo una ficción, y como entre otras ficciones, ¿no? Pero esta en particular creo yo que tenemos que ponerlo en su justa dimensión. Fue una aprobación que se logró, digamos, mediante, porque muchos diputados, en medio de la precariedad de conocimientos que tienen, podrán leer y decir, bueno, oponerme a este asunto de la Biblia me va a poner en condiciones muy complicadas con una buena parte de mi electorado. Y como también los tambores de la reelección 2027 ya comienzan a sonar con cierta fuerza en el Congreso, pues tampoco pretendería uno meterse un machucón en el pie al salir como que yo voté en contra de esta iniciativa. Así que muchos votaron probablemente por ella, no porque saluden la Biblia, no porque la consideren un referente importante, sino porque es políticamente conveniente sumarme a esto, aunque yo no sea ni siquiera cristiano y los valores cristianos me parezcan magníficos. Entonces esto es, insisto, por conveniencia y demás, pero creo que cuando mencionaba anteriormente que hay que verlo en su justa dimensión es porque fue un decreto, digamos, que ahora hay que doblar la página y decir, bueno, ya sucedió, ok, habrán quienes estén complacidos, quienes expresen su oposición, pero hay una gran cantidad de, digamos, de sectores que lo que se dice es neutralidad, y el licenciado Callejas decía algo muy importante, entre otras cosas, y destacaba, por ejemplo, cómo organizaciones, ya sea iglesias, movimientos, en general, digamos, actores que tienen que ver con el mundo, que podrían saludar esta iniciativa, tampoco lo han expresado. Entonces eso indica que el acto termina corriendo el riesgo, digamos, de que sea políticamente neutral, de que no tenga ni bien ni mal. Por lo tanto, entonces que pase de forma intrascendente, y eso creo yo, si eso se da, si lo que estoy planteando ahora se confirma en los siguientes días, entonces creo que puede ser, digamos, como la confirmación de que estos grupos de oposición fúrica, que se esconden en unos supuestos
elementos de orden conservador, pero que no terminan ni siquiera de entender, porque ahí lo que pululan son mafias y estructuras cuasi criminales y demás. Creo yo que puede ser inclusive un golpe adverso. Es decir, si nadie se posiciona a favor de lo que ellos impulsaron, si nadie se cuelga esa medallita, finalmente lo que puede ser es un efecto contrario en términos políticos. Entonces yo creo que por ahí hay que verlo también en ese prisma, que no solamente verlo en una dirección, sino verlo en múltiples direcciones, que ya el licenciado Callejas apuntaba bastante bien. Mire qué interesante, licenciado Rosado, que nos indica, porque podría calificarse como los últimos estertores, las últimas patadas de ahogados de una oposición que existe líricamente, pero que en la realidad no existe como tal en el Congreso de la República. Ahora, licenciado Callejas, se supone que cuando se habla de la Biblia, en el caso de los congresistas que apoyaron esto y que pues lo hacían con una vehemencia que se les quisiera ver para aprobar leyes realmente de urgencia nacional, se supone, se piensa, se asume que ellos deberían conocer la Biblia. Y me voy a ir a una metáfora utilizada por Jesús precisamente, que aparece en el Nuevo Testamento 23, 27, 28. Dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad». Mire qué palabras más contundentes, que si cualquier diputado que propició esta iniciativa realmente conociera el alcance que tiene, yo pienso que le daría temor el licenciado Callejas. Sí, yo le diría que eso aplica a todos nosotros, Sí, sí. licenciado. O sea, la Biblia nos enseña que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros hemos fracasado en poder alcanzar el estándar que Dios nos pide, ¿verdad? Entonces, realmente digamos, cualquier persona que enseñe de la Escritura ya se enfrenta contra esa realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros confiamos? Confiamos en el sacrificio de Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados, lo que nos permite entonces tener acceso a la fe para poder no solo creer lo que la Escritura dice, sino también para poder, con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de Dios, caminar en obediencia a ella. Es curioso porque personas que han sido detractores fuertes del cristianismo, al criticar a estos diputados por proponer la iniciativa del Día de la Biblia, están implícitamente reconociendo algo. La Biblia es buena. Los valores que promueve la Biblia son deseables. Queremos que vivan así. Entonces me llama muchísimo la atención porque pareciera que es inescapable, digamos, de que la Escritura tiene un valor. Ahora, ¿eso amerita que haya una ley del Día Nacional de la Biblia? No, por supuesto que no. Pero me parece una cuestión providencial y bastante irónica, digamos, y bastante interesante, de que para criticar a los diputados hay que aprobar lo que la Biblia dice. Y justamente son personas, muchas, detractoras de lo que la Biblia dice. Les están exigiendo comportamiento cristiano. Lo único que nos dice eso es que ese comportamiento es deseable, es bueno. Ahora, ¿cuál es el llamado de la Escritura para estos diputados y para estas personas y para todos nosotros? Es arrepentirnos y creer en el Evangelio. El diputado Alan Rodríguez hablaba de la guerra espiritual y del poder del mal y todo eso, y ahí sí yo le digo, mire, se nota el analfabetismo bíblico que existe. La Escritura dice que Jesús ya venció en la cruz a todos los poderes del mal. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Caminar en fe sobre esa victoria que Jesús consiguió, no que nosotros vamos a conseguir. Entonces, nosotros lo que nos toca es caminar en obediencia, responder al llamado de la fe, responder en arrepentimiento y seguir adelante, ¿verdad? Pero no significa legislar y hacer show político y hacer toda esta payasada que se hizo en el Congreso y pastores hablando de esto, no es necesario.
¿verdad? La iglesia necesita tomarse en serio, no ser un hazmerreír. La escritura dice, Pablo escribió en el libro de Romanos que los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa nuestra, o sea, por causa de nosotros los cristianos que estamos fallando. Y aquí la iglesia le está fallando a los cristianos, la iglesia como institución, al tener líderes enviados ahí como esa comisión evangélica a hacer este tipo de payasadas. Entonces, nuevamente, ¿verdad? El llamado desde una perspectiva bíblica y teológica es al arrepentimiento y a la fe verdadera. El llamado es a integrarnos a nuestras iglesias, a corregir lo que está mal en nuestras iglesias, a servir correctamente ahí, a servir a nuestro prójimo, a amar como Jesús nos amó y a seguir adelante, ¿verdad? Eso va a cambiar Guatemala, ¿verdad? Eso es lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros esperamos, pero también nuestra esperanza no está puesta en los cambios que podamos hacer aquí y ahora, que los anhelamos y los vamos a seguir buscando. Nuestra esperanza está puesta en Jesús, en su retorno, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz y en la esperanza de vida eterna que tenemos, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante trabajando con fe, seguimos adelante avanzando, seguimos adelante leyendo y proclamando lo que la Biblia dice, pero no nos metemos en este tipo de juegos y payasadas políticas de querer manipular el sentimiento religioso de los guatemaltecos para fines políticos. No se vale. No se vale que estos pastores que tras bambalinas o en sus congregaciones critican a los católicos y hacen caricaturas de ellos por sus creencias, sus tradiciones, etcétera, y aquí vengan a decir que ahora somos 90% de cristianos cuando hay tratados que yo mismo usé y me di cuenta equivocadamente en campañas evangelísticas cuestionando si los católicos son cristianos. Pero no se vale ahora entonces venir y decir ahora somos 90% de cristianos, cuando antes el discurso era somos 40% de evangélicos. Pónganse de acuerdo, pues. Yo sí creo que católicos y evangélicos somos cristianos, confesamos los credos históricos, creemos en el Señor Jesús, ¿verdad? Tenemos diferencias, algunas que son muy difíciles de resolver o casi imposibles, pero bueno, ahí vamos caminando en el camino de la fe, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener cuidado de no hacer ese tipo de manipulación de estadísticas para fines políticos. Eso no se vale. Y es hipócrita, porque yo sé que este tipo de pastores son los que critican Semana Santa, algunos no celebran Navidad, y por ahí andamos gozando de los feriados. No se vale, ¿verdad? El viernes vamos a tener el feriado del Día de la Asunción aquí en Guatemala. Como cristiano evangélico no creo en la Asunción de la Virgen. ¿Disfrutamos del feriado? Sí. Pero no se vale entonces que yo los critique de un lado y de repente venga y nos demos abrazos del otro para alcanzar un objetivo político. No se vale. Si vamos a discutir de la Asunción de la Virgen, juntémonos en una iglesia, juntémonos a tomar un café, platiquemos acerca del tema, quiero entender qué decís de esto, quiero entender qué dice la Biblia de lo otro. Yo tengo amigos sacerdotes con los que tenemos este tipo de conversaciones, lo hemos tenido en privado, lo hemos tenido en público, en redes sociales, ¿verdad? Y nos llevamos muy bien y nos queremos mucho y nos consideramos hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero no manipulamos eso para ganar votos ni para ganar simpatías políticas y mostrar un frente absurdo de una unidad ahí sobre principios y valores que ni siquiera saben decir cuáles son, ¿verdad? Entonces no se vale. Pues, esa es mi postura así un poquito más, digamos, hepática, si quieres decirlo, o radical sobre el tema, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Ya volvemos. Conversando sobre la aprobación de urgencia nacional en el Congreso de la República de declarar el primer sábado de agosto como el Día Nacional de la Biblia. Nos acompaña el licenciado Renzo Lautaro Rosar, analista y consultor político, y el licenciado Juan Callejas, estudioso de la Biblia. Ahora, licenciado Rosar, voy a retomar tres conceptos que se han manejado en esta... Mejor retiro el término manejado porque suena manipulador, que se han descrito en este programa.
1, manipulación. 2, posicionamiento. Y 3, yo le agregaría réditos. En este sentido, licenciado Rosal, desde el punto de vista político, por ejemplo, ¿qué riesgo entraña que políticamente se esté haciendo una manipulación a través de la religión de las masas? Me refiero a qué riesgo existe dentro de la oposición de diferentes sectores religiosos entre católicos y evangélicos. Porque hay que recordar que incluso ha habido guerras provocadas por la religión. En Guatemala no tiene algún tinte o algún riesgo de peligro esta confrontación, porque por una parte ya se pronunció en algunas iglesias evangélicas y por otra parte también la Iglesia Católica ha fijado su posición. ¿A dónde nos lleva esto, licenciado Rosal? Bueno, recordemos primero que en materia de opinión pública, precisamente estas herramientas de la manipulación, del doble discurso, del cambio de agendas, inclusive de la utilización de estos mecanismos hasta para fines propagandísticos, ha sido una constante a lo largo de los últimos, no sé cuántos, por lo menos 300, 400 años, por decir poco, digamos. Entonces creo que ahí encontramos, digamos, una serie de teóricos que han analizado esto precisamente en la corriente de opinión pública, que está desde Walter Lippmann, está también Laswell, entre otros, que lo que plantean, por ejemplo, es el hecho de la relación entre manipulación como un intento permanente, y también un poquito cuáles son los códigos a través de los cuales se quiere manipular. En este caso el código es muy simple, ¿verdad? Es decir, ni siquiera se está haciendo de una forma muy sofisticada, muy rebuscada, sino es aprobemos un día en el Congreso y por lo tanto todos los cristianos de ese país van a estar de nuestro lado. Esa es una forma, digamos, muy simplista de querer leer al otro, de querer leer, en este caso, a las audiencias, a los ciudadanos, sean evangélicos, católicos o de otras religiones, leerlos como que todos son, digamos, una masa, el famoso concepto de la masa, que es una masa que solo, digamos, que no piensa, que no articula, que no tiene conciencia, y que por lo tanto va a caer como fácil presa, digamos. Y también el otro elemento que está el uso propagandístico, y ahí lo asocio cabalmente con un concepto que mencionaban ustedes en la pregunta, que es el concepto de la guerra. Recordar cómo las guerras, y no me refiero a guerras en términos solo bélicos, sino en este caso también los intentos de generar la percepción de las guerras a través del enfrentamiento de ideas, e inclusive alrededor de las religiones se han plantado eso, se han llevado a cabo las cruzadas y se han llevado a cabo todo otro tipo de acciones un poco como de enfrentamientos entre unos y otros, porque ese es el terreno, digamos, el terreno fértil en donde abonan los mecanismos propagandísticos, precisamente para tratar de echarle pólvora, digamos, echarle leña al fuego, digamos, en términos digamos, no muy populares. Y es lo que creo que se quiere hacer lo que se quiere intentar hacer, pero reitero, de forma bastante simple y demás. Creo que también aquí hay una lectura que me parece muy peligrosa, que los impulsores de esa iniciativa, tanto los diputados como los pastores y otras personas que se prestan para ello, están haciendo. Y creo que la lectura, cuando digo lectura peligrosa, es cómo entender en este caso a la sociedad en general, entenderla como esa masa torpe, esa masa que no piensa, esa masa que no reacciona, esa masa que no establece esta simple ecuación de que lo que están haciendo es básicamente manipularme a mí, o manipularnos a nosotros. Entonces, lo que están diciendo al final de cuentas es esa masa es la que es, ¿verdad? Esa masa que no va a pensar y que simple y sencillamente se van a ir con la finta. Y que por supuesto en el caso de Guatemala sí se encuentran con algunos elementos que sí hay que verlos con más detenimiento. Sí tenemos una cultura política poco desarrollada. Eso está bastante claro y hay estudios que precisamente lo refieren en términos de que nuestra cultura política sí es, digamos, no es todo lo profunda que se quisiera, pero eso no justifica para nada el que se intenten llevar a cabo estas acciones totalmente, digamos, panfleteras, totalmente, no digo cómicas, porque no son cómicas, pero sí
digamos, de un uso, de una utilización bastante artificial. Es decir, que estos diputados de estas bancadas me quieran vender hoy por hoy los espejitos de la colonia, digamos, de la conquista y de la colonia, me parece que es como que si no hubieran pasado, como que si fuera como que fuéramos, que no tuviéramos entendimiento los seres humanos, en ese caso los guatemaltecos. Y ahí entonces lo que hay que ver es cómo nos están viendo ellos. Sí. Estos actores nos están viendo solamente como eso, como una masa consumidora y que fácilmente va a comprar, y ahora fácilmente les vamos a agradecer a ellos por lo que hicieron en el Congreso, cosa que evidentemente no está sucediendo y espero que no suceda. Ahora saco en relación a la Constitución Política de la República, licenciado Rosal. ¿Dónde queda el concepto de separación entre religión y Estado? ¿Sigue siendo un ideal o es una utopía? No, por supuesto, ese es un precepto fundamental y yo creo que algunos que inclusive a la luz de esto que estamos ahora analizando, hay otros columnistas, otros académicos en general, que precisamente plantean eso. El punto central es que en este caso hay preceptos constitucionales que se están alterando. De hecho, hay por ahí circulando en redes sociales algunos videos, tanto de pastores evangélicos como también de sacerdotes católicos, que precisamente están cuestionando esta decisión a la luz de la separación de iglesia y Estado, digamos, como precepto constitucional. Esos elementos, es un argumento, me parece a mí, no solamente válido, sino fundamental, pero no es el único, digamos, sino que ahora hay que asociarlo. No solamente se está faltando a ese principio constitucional, sino se está falseando, se están cometiendo otro tipo de acciones que lo que intentamos, digamos, en ese espacio es como colocar todo ese menú de elementos que entran en juego en una decisión, digamos, en esta decisión, en esta aprobación del decreto, que a todas luces es un hecho, digamos, criticable y para algunos inclusive deleznable. Ahora, licenciado Callejas, en el tema que estamos conversando, por ejemplo, desde su punto de vista, ¿dónde quedan conceptos como el derecho de objeción de conciencia, número uno, y el famoso libre albedrío, que tiene mucho que ver con el punto de vista del día de hoy? Yo creo que, digamos, ahí como, digamos, el derecho de la objeción de conciencia entraría a jugarse si nos estuvieran obligando a hacer algo, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, si hubiese pasado como sucedió hace unos años, aquella famosa intento de ley de la educación obligatoria de la Biblia en las escuelas, colegios, universidades de Guatemala, que incluía a los privados también, ¿verdad? Creo que ahí sí hay un lugar para que personas pudieran implementar su derecho de objeción de conciencia, que incluso no solo para personas que no creen en la Biblia, sino incluso para creyentes que no quieren que personas que no conocen la Biblia, como los maestros, porque no están entrenados en la enseñanza bíblica, les enseñen Biblia a sus hijos. O sea, hay un espacio ahí de objeción de conciencia, de la misma forma de que han presentado objeción de conciencia en otras instancias las personas cuando se quiere introducir ciertos temas en el currículo educativo o cuestiones así. Entonces, perfectamente legítimos, ¿verdad? Y ahí en el ejercicio de la libertad individual, que es donde entra el tema del libre albedrío, ¿verdad? No lo quiero enfocar desde la perspectiva soteriológica el tema, sino desde una perspectiva simplemente de libertades individuales. Creo que cada uno de nosotros como persona en el ejercicio de su libertad y con la responsabilidad que acompaña a ese ejercicio, es quien toma la decisión de si lee o no lee la Biblia, si va o no va a la iglesia, si cree o no cree. Al final, en última instancia, es una cuestión que es una cuestión personal, pues, y que es una libertad inviolable. O sea, la libertad de religión, la libertad de culto, la libertad de conciencia, debe ser protegida para todos los guatemaltecos. Que lamentablemente muchas veces cuando vemos expresiones evangélicas de esto, se busca que la libertad de religión se proteja solo para los cristianos. Yo como cristiano, por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan de aquel caso cuando vino una banda de heavy metal que se llamaba Marduk, sí. Que hasta se movió migración y todo el mundo para no dejarlo escuchar. ¿Por qué?
Cierto. O sea, no hay razón de eso. O sea, la guerra espiritual supuesta de la que habla Alan Rodríguez ahí como diputado en eso, no se gana con leyes, se gana con evangelismo, se gana con conversación, se gana con amor al prójimo, se gana o sea, incluso digo yo, bueno, si viene Marduk, ¿por qué las iglesias evangélicas no trajeron a un grupo evangélico de esto, por ejemplo, Mortification? A mí no me gusta la música de ellos, pero es heavy metal y es heavy metal cristiano. Yo mismo grabé, como yo soy músico, yo mismo grabé en un disco de heavy metal cristiano aquí en Guatemala del grupo Guerreros del Metal en su época. ¿Cuál es el problema? Pues? O sea, no podemos utilizar el poder coercitivo del Estado para violentar las libertades individuales. Eso sí no se puede hacer, ¿verdad? Entonces creo que lo que sí debemos respetar es la libertad individual de cada persona para su creencia, su expresión de fe y obviamente en diálogo poder juntos buscar y encontrar la verdad, porque eso sí creo. Yo no creo en mi verdad y en tu verdad. Yo sí creo en la verdad. Creo que la verdad es conocible. Creo que la verdad está en la persona de Jesucristo. Creo que la verdad está en la Escritura y es mi trabajo conversar contigo para que podamos encontrar caminos para encontrarnos ahí, ¿verdad? Pero no te lo puedo imponer a fuerza de ley. Eso sí no se puede, eso sí no se vale. Ahora, licenciado Callejas, pero lo que indigna es simplemente de qué personajes nacen esas iniciativas. Porque estaría bien que fueran personajes pulcros que con el ejemplo que dan a través de la función pública uno dijera, pues, estos son una especie de mesías, son una especie de ángeles que Dios puso en Guatemala para que promulgaran leyes, por ejemplo, la famosa ley de aguas, una ley para terminar con la desnutrición aguda y crónica. Eso es lo que uno esperaría. Pero son personajes que han sido señalados de múltiples actos de corrupción y que no tienen la menor catadura moral, ni ética, ni política, ni social para impulsar esta serie de iniciativas. Y lo peor del caso, lo que más ofende es que salgan como en un púlpito en el Congreso rasgándose las vestiduras cuando por sus obras los conocemos. Retomando palabras bíblicas también. Eso es lo que molesta al licenciado Callejas. Sí, pero también me molestaría que fueran las mejores personas que propusieran este tipo de leyes. O sea, sí. No, para mí no es una cuestión de quién la propuso, para mí es una cuestión de que se proponga. Porque el problema aquí es, y creo que C.S. Lewis lo dijo, que las tiranías más grandes vienen de aquellos que creen que saben mejor que los demás y que imponen su voluntad creyendo que saben lo mejor que los demás, ¿verdad? Entonces, no importa quién la proponga. Pecadores somos todos. Lo que pasa es que ellos son públicos. Sí. Pero otra vez, vuelvo a citar a C.S. Lewis, ¿verdad? Yo no puedo simplemente juzgar al otro porque peca distinto que yo. Si yo no me veo a mí pecador, yo también soy un hipócrita. Es lo que dice la palabra en Primera de Juan, ¿verdad? En Primera de Juan capítulo 1, pues, que si nosotros decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, estamos nosotros también cayendo en un error de querer juzgar a los otros porque su pecado es distinto al nuestro, ¿verdad? ¿No nos caen bien? Sí, está bien, no nos caen bien, ¿verdad? ¿Nos cae mal lo que están haciendo ahí en el Congreso y todo? Por supuesto que nos cae mal. No tenemos un buen Congreso en ninguna bancada, ¿verdad? Porque también no se vale tampoco que todos los grupos empiecen a dar baños de pureza, ¿verdad? Para atacar a los que propusieron esta ley cuando ellos también tienen sus esqueletos en el closet, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener cuidado. El problema para mí de fondo no es quién propuso la ley. El problema para mí es que se propuso. Ese es el problema de fondo para mí. Ahora, licenciado Rosales, lastimosamente el tiempo es corto y el tema es profundo, pero ya en la fase de conclusiones, ¿qué podríamos indicar? Porque a mí en lo personal me preocupa como ciudadano con lo que usted iniciaba en el preámbulo que usted hace, cuando dice que lo que se busca es posicionarse, pero lo que más me preocupa es cuando usted indicaba lo que viene por delante, porque tenemos que entender que políticamente el año próximo es un año crucial en elecciones que van a ser fundamentales
para el quehacer político y social en el país. ¿De qué tendríamos que estar atentos los guatemaltecos? No importa la religión que se profese, pero políticamente con esta serie de manipulaciones como la que estamos comentando, esta aprobación del Día Nacional de la Biblia, en lo que está por delante, licenciado Rosal, políticamente hablando. Bueno, para ser sintético diría no caer en más, no creernos estas barrabasadas que es el Congreso. Estas y otras más las hemos visto lamentablemente deambular cotidianamente en el Congreso y no hay hoy por hoy factor alguno que impida que no se repitan o que no se lleven a cabo acciones similares en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Más aún con toda la apoteosis, ¿verdad?, de los próximos procesos, lo que se ha jugado el otro año y también con las elecciones del 2027. Así que creo que los mecanismos, hay que hacer todo lo posible pues no estamos blindados como ciudadanos ante ello, pero sí creo que hay que darle dos o tres vueltas al torneo, es decir, no creernos no caer de incautos con la primera. Hay que intentar en la medida de lo posible hacernos preguntas básicas. ¿Qué pretenden esos diputados o quienes sean los que le impulsen? ¿Cuáles como los elementos más de fondo? ¿Cuál es el elemento de cambio positivo que tengan para el país que se declare una cosa u otra? Ese tipo de preguntas, reitero, muy básicas son las que creo yo que hay que tenerlas como premisas hoy por hoy para intentar bajarnos un poquito del bullicio en el cual instituciones como el Congreso intentan someternos cotidianamente. Ahora, licenciado Rosal, ¿no considera usted desde su punto de vista que este tipo de iniciativas que son aprobadas con 110 votos, son una especie de cortina de humo para distraernos de problemas mucho más profundos que aquejan al país? Por supuesto, eso es parte de a eso va un poquito los elementos que hemos planteado acá. Eso es decir, no caigamos en pensar que esto es precisamente para los diputados como el punto central de discusión. Atrás de esto hay otro tipo de intereses. Lo que tenemos que preguntarnos siempre reiteradamente es qué intereses y qué intereses y qué intereses. Esa palabra, intereses y demás, hay que tenerla ahí como subrayado de forma permanente. Y aquí es parte de eso. Esto es cortina de humo, ¿para qué? Y en eso es para qué, donde de pronto no tenemos total claridad de lo que está en juego, pero lo que tenemos que saber es que esta no es la finalidad, que esto es un regalo, digamos, entre comillas, es un regalo engañoso, es una dosis que intentan compraventa con los ciudadanos, y atrás de esto hay jugadas de un calibre muchísimo mayor. ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre lo conversado esta mañana, licenciado Callejas? Sí, concuerdo con el licenciado Rosal. Creo que tenemos que estar muy atentos, creo que tenemos que estar viendo hacia adelante muy sabiamente, ¿verdad? Mi recomendación es siempre buscar a Dios, pues, es leer la Escritura, congregarme en una iglesia, tener conversaciones con otras personas para discutir estos temas. Creo que si algo nos hace falta en Guatemala es el diálogo, el buen diálogo. Creo mucho en la posibilidad de, como personas individuales, asociarnos los unos con los otros en búsqueda del bien de nuestras comunidades. Yo no creo en las soluciones grandes de los gobiernos centrales y en las grandes leyes y todo. Creo en la posibilidad de las comunidades unirse unas con otras, para sacar adelante sus objetivos, servirse mutuamente y ayudarse a prosperar y a salir adelante, ¿no? Entonces creo que como cristianos sí tenemos que también levantar la mano y ponerle freno a este abuso que se está haciendo de nuestra fe. Brasil ya lo vivió, fue un desastre. Creo que tenemos que aprender de esos ejemplos, ¿verdad? Y buscar un camino que permita que podamos ser un buen testimonio hacia afuera, y que podamos trabajar por el bien de todos los guatemaltecos. Recordemos que la Escritura nos dice que en la búsqueda del bien de la ciudad, y en este caso cuando Jeremías escribió esto en Jeremías 29, esa ciudad de la que está hablando es Babilonia, ¿verdad? Que en la búsqueda del bien de Babilonia, en la búsqueda del bien de la ciudad, está nuestro bienestar también. Y eso implica trabajar con excelencia, servir con excelencia, amar al prójimo, y buscar a Dios de todo corazón, ¿verdad? Y confiar y tener fe que Él tiene el control de todas las cosas,
y no andar poniendo nuestra esperanza en políticos, en mesías de partidos políticos, de ese tipo de cuestiones, porque ahí no está, ¿verdad? Nuestra única esperanza está en el Señor Jesucristo y ahí debemos buscarla. Y mientras Él regresa, trabajar con todo el ahínco, con todo el cariño, con todo el entusiasmo, con toda la fe, para salir adelante, para servir a los demás y por el bien de nuestra Guatemala. Pues no me resta sino agradecer enormemente a nuestros dos invitados esta mañana. Nos acompañaron el licenciado Renzo Lautaro Rosal, analista y consultor en temas políticos, y el licenciado Juan Callejas, estudioso de la Biblia, por lo valioso que nos han aportado sobre el tema enfocado. A usted también, como siempre, las gracias. Tuvimos numerosos comentarios en redes sociales y en la plataforma de WhatsApp. La invitación muy cordial para el próximo lunes, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y acá ante este potente micrófono y cámara de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga un tranquilo y saludable día.